Tenemos algunas personas que han preguntado y pues querían hacerle algunas preguntas. Por ejemplo, aquí tengo a José Ignacio, dice felicitaciones por la presentación. Ya tengo una pregunta. ¿Qué importancia tiene la valoración de la vena cava inferior en insuficiencia cardíaca? ¿Influye en el pronóstico? Ok. Eso es algo que a mí me causa mucha gracia, y lo voy a decir así de forma jocosa, porque sin lugar a duda, la evaluación de la vena cava inferior es algo obligado que hay que hacer en el paciente desde el punto de vista ecocardiográfico que tiene insuficiencia cardíaca. Pero hay algo que es mucho más barato, es mucho más disponible y brinda la misma información que evaluar la vena cava inferior por el ecocardiograma, que es mirar la yugular. El, 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 el equivalente de la dilatación de la vena cava inferior en el ecocardiograma es la regurgitación o la ingurgitación yugular. Si ustedes ven a su paciente en su examen físico, ven que el paciente tiene regurgitación yugular, esa es la misma implicación diagnóstica y pronóstica que cuando en el ecocardiograma nosotros nos referimos a que tienen una vena cava inferior dilatada y que tiene un colapso inspiratorio anormal. ¿Ok? Es lo mismo. ¿Por qué? Porque la vena cava inferior, que se comporta exactamente igual que la yugular, drenan sobre la aurícula derecha. Y el paciente que tiene falla cardíaca suele tener presiones intraauriculares o intraventriculares derechas elevadas. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes reciben información acerca de que la vena cava inferior está dilatada, que tiene un colapso ausente, inspiratorio ausente, o al contrario, se expande durante la inspiración, eso es un dato inequívoco de hipertensión venosa sistémica relacionado con falla ventricular derecha. ¿Okay? Y el valor en cuanto a la decisión terapéutica es que generalmente esos pacientes tienen hipervolemia y el tratamiento con diuréticos puede mejorar esa condición de hipertensión venosa pulmonar. ¿Okay? Creo que la pregunta es, ¿qué otros indicadores, aparte de la fracción de eyección, nos permiten evaluar función sistólica en el ecocardiograma? ¿Correcto? Sí, profe. Okay. Hay muchos indicadores de función sistólica, indicadores que son cualitativos, indicadores que son semi-cuantitativos e indicadores que son cuantitativos. Como te digo, pues la intención de la presentación no era entrar en tecnicismos, pero sí es muy importante el mensaje que quise expresarles de que la fracción de eyección no es el único indicador de función sistólica y que incluso en algunos pacientes no es posible darle el valor que tradicionalmente le damos a la fracción de eyección. Por ejemplo, un paciente que tiene una insuficiencia mitral severa, ¿okay? ¿En qué consiste desde el punto de vista hemodinámico esta situación? Consiste en que hay una regurgitación a través de la válvula mitral desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. ¿Ok? Cuando el ventrículo izquierdo, eso es durante la sístole, cuando el ventrículo izquierdo inicia su sístole y comienza a ganar presión para abrir la válvula aórtica y eyectar el volumen latido al volumen sistémico, ¿ok? Se está enfrentando a una presión o a una poscarga que es mucho mayor que la que le ofrece la aurícula izquierda. ¿Ok? No sé si me explico. Vamos a términos prácticos. Por ejemplo, la presión diastólica de la arteria de la aorta es alrededor de 80 milímetros de mercurio en condiciones normales. ¿Ok? Y eso representa la presión que debe superar el ventrículo izquierdo para abrir la válvula aórtica y eyectar el volumen latido hacia la aorta. ¿Ok? Pero la aurícula izquierda, en condiciones normales, tiene una presión que va alrededor de entre 5, 8, quizás 10 milímetros de mercurio. ¿Ok? Si yo tengo una insuficiencia mitral, es decir, la válvula mitral es incapaz de cerrarse adecuadamente, cuando el ventrículo izquierdo comienza a contraerse y a ganar presiones,
hacia dónde va a ir la sangre. Preferentemente la sangre va a ir hacia la cavidad donde se le ofrezca menor resistencia. ¿Okay? Y en este caso, si yo tengo dos rutas de esa sangre, una que es la aorta, que tengo que llegar a mínimo 80 milímetros de mercurio para abrir la válvula y sacar ese volumen de sangre a través de la aorta. Y la otra, la aurícula izquierda, que tiene una presión de 8 milímetros de mercurio y que está disponible abierto porque la válvula mitral tiene un defecto de cierre, la sangre comienza a irse hacia la aurícula, ¿ok? Mucho antes que la válvula aórtica se abra. ¿Qué implicación tiene eso desde el punto de vista de la fracción de eyección? Que el ventrículo izquierdo tiene una poscarga baja. Realmente su poscarga es muy baja, porque las fuerzas que se están oponiendo a la eyección de la sangre desde el ventrículo son muy bajas, porque se le está yendo para la aurícula, que casi no le pone resistencia. Entonces, cuando yo voy a hacer la fracción de eyección yo la mido a través de una relación entre el volumen diastólico final, que es el volumen de llenado del ventrículo, y el volumen sistólico final, el volumen al final de la sístole. Si el ventrículo se encuentra que su eyección o su volumen sistólico se desvió en gran parte hacia la aurícula y en otra parte hacia la aorta, entonces yo voy a tener un volumen sistólico bajito, chiquito. Y cuando empiece a relacionar volumen diastólico final con volumen sistólico final, que está muy chiquito, me va a dar una fracción de eyección muy grande. Y a mí, ¿qué es lo que me interesa? Desde el punto de vista mecánico, a mí como médico, ¿qué me interesa? Que el paciente tenga un gasto cardíaco adecuado, que el paciente tenga un volumen latido efectivo, ¿ok? Y ese paciente puede tener una fracción de eyección de 70% y tener un gasto cardíaco bajo, ¿ok? Por lo tanto, la función sistólica de ese paciente no es normal, no es normal, porque la función sistólica no solamente se refiere a contractilidad, la función sistólica se refiere a precarga, la función sistólica se refiere a poscarga, a contractilidad, a ritmo, a resistencia, impedancia, una serie de condiciones hemodinámicas que no solamente tienen que ver con la relación que hay entre el volumen diastólico final y el volumen sistólico final. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, por nombrar algunos otros indicadores de función sistólica, aparte de la fracción de eyección, tenemos la fracción de acortamiento, tenemos la distancia septum, que es esa distancia que yo me refería de la valva anterior hacia el septum. Tenemos la excursión del anillo mitral, que se conoce con el nombre de MAPSE, ¿okay? Que es la contraparte del TAPSE para el ventrículo derecho, el MAPSE es para el ventrículo izquierdo. La definición de los volúmenes por Doppler, del volumen latido, ¿ok? Eso es un indicador de función sistólica. La deformidad del ventrículo izquierdo es un indicador de función sistólica. O sea, hay muchos indicadores realmente de función sistólica aparte de la fracción de eyección. El tamaño del ventrículo izquierdo, la forma del ventrículo izquierdo, el patrón geométrico del ventrículo izquierdo, todos son indicadores de función sistólica. Entonces, en total, para que el médico pueda hacer una evaluación adecuada de la función sistólica, debe conocer todos esos aspectos y lograrlos identificar en el ecocardiograma y en el informe de ecocardiograma que nosotros le hacemos. Ya, profe. Aquí nos preguntan, ¿qué importancia tiene el modo B en la medición de las cámaras cardíacas o la valoración ecocardiográfica en el contexto de un paciente que se sospecha de insuficiencia cardíaca? El modo B. B. Modo B se refiere a modo bidimensional. ¿Ok? Modo bidimensional, básicamente yo les mostré imágenes bidimensionales. Las imágenes bidimensionales son las convencionales con las que trabajamos día a día en la mayoría de los laboratorios. Acá dice José Ignacio, perdón, modo M. Ok. El modo M es otra modalidad de ecocardiografía, de hecho es la primera de ellas que se desarrolló. Nos permite hacer mediciones muy interesantes, José Ignacio, porque el modo M tiene una resolución temporal increíblemente mayor que cualquier otra modalidad de ecocardiografía. Entonces, por ejemplo, para medir la distancia de septum, para medir el tamaño de la cavidad, para medir el grosor de las paredes,
para medir tamaño de aurícula, el modo M tiene aplicación, sin lugar a dudas. Sí, lo que pasa es que modo M, los norteamericanos sobre todo, los norteamericanos lo han querido echar a un lado, y prácticamente en las guías americanas para la cuantificación de cámaras es muy poco lo que se refiere a modo M. Pero los europeos son muy leales al modo M, todavía lo utilizan mucho. Creo que acá en Latinoamérica la tendencia es a tener una influencia muy fuerte desde el punto de vista europeo y lo seguimos utilizando. Bueno, profe, yo creo que es una charla para todos y bueno, para usted sobre todo, en verdad, hemos aprovechado muchísimo todo ese conocimiento que tiene. Queremos prometerlo para poder verlo en otra oportunidad, con otro tema que nos pueda seguir pues ilustrando. Y no queda más que agradecerles por su tiempo, profesor. Muchísimas gracias, de verdad. No, gracias a todos por haberse quedado este largo tiempo que estuve hablando con ustedes. De verdad, repetirles que la ecocardiografía pues es una especialidad, ¿okay? Es una especialidad, es una subespecialidad de las imágenes cardiovasculares y es muchísimo más extenso de lo que hoy pudimos tocar. Sin embargo, hice mi mejor esfuerzo de mostrarles de la manera más práctica lo que podemos ver en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, por su atención, muchísimas gracias. Gracias a Marcos por la invitación. Y bueno, espero volver a vernos pronto por esta misma vía.